Bueno, jóvenes, comenzamos en este instante a grabar. Como se pudieron dar cuenta, en la tercera videoconferencia se presentó un inconveniente. Tuve la mala fortuna de creer que estábamos grabando. Yo había hundido el botón de grabación y desafortunadamente, pues al colocarle pausa y volverlo a hundir, no grabó y eso evitó que ustedes tuvieran la posibilidad de volver a ver la videoconferencia de la manera como seguramente algunos lo quieren hacer. Para esta ocasión quiero invitarlos a que analicemos el tema que veníamos tratando la semana pasada sobre segmentación de mercado y, por supuesto, sobre comportamiento del consumidor. Temas que vamos a evaluar en el examen parcial. ¿Sí? Entonces, también quiero referirme durante unos cuantos minutos a un mensaje que les compartí a todos ustedes, si no me equivoco, en correo electrónico y en noticias a través de comunicaciones. Sí, señor. Me gustaría saber si han tenido la oportunidad de leer. Sí, profe, acerca de cómo debemos presentar el parcial. Sí, correcto. Sí, señor. Muy bien. ¿Y lo entendieron? ¿Se dieron cuenta que les coloqué un examen de prueba? Sí, señor, yo tengo una pregunta. Entonces, el parcial no es una hora fija, sino que usted no lo va a habilitar de sábado a domingo. Correcto. Nosotros ya lo presentamos en el horario que podemos. El horario en que les quede más fácil. Y les voy a bueno, contar listo. lo siguiente, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. La universidad ha estado revisando permanentemente el indicador de solicitudes de exámenes supletorios y cada vez venía en aumento. Puedo decir que en el año se han solicitado más de 500 supletorios. Ustedes no se imaginan lo que eso significa. 500 exámenes supletorios es una locura. Sabemos de antemano que los estudiantes virtuales tienen múltiples ocupaciones y quizás por eso es que eligen esta modalidad. Y hasta hace un semestre atrás, un periodo, perdón, atrás, la universidad venía definiendo unos horarios establecidos para presentar los exámenes. Eso estaba llevando tal vez a que muchos estudiantes no pudieran acogerse y acomodarse a esos horarios, que para el área de mercadeo venía aplicando los sábados de 6 a 10 de la noche y los domingos de 2 de la tarde a 4 de la tarde. En ese caso, el Consejo Académico, al analizar lo que había sucedido en los últimos periodos, consideró que era pertinente que ya no se fijara unos horarios establecidos, sino más bien desde la primera hora del día sábado hasta terminando la noche del día domingo. Hablo de 8 de la mañana o de 6 de la mañana, hay que revisar el horario establecido desde el día sábado hasta las 11:30 de la noche del día domingo. En cualquiera de esos tiempos usted puede ingresar y presentar su examen, pero la universidad ha venido incorporando unos mecanismos que permiten llevar a cabo un mayor control sobre la presentación de este tipo de exámenes. ¿Y qué tipo de controles son? Bueno, yo creería que ya muchos de ustedes en anteriores periodos seguramente habían tenido la posibilidad de presentar su examen parcial y final con la aplicación de Respondus. Pregunto, ¿ya lo habían hecho o no? Sí. Sí, señor. Okay. Sí, señor. O sea que podemos decir que hasta ahora ya todos deberían tener, excepto algunos cuantos que quizás no tuvieron la posibilidad de cursar módulo o núcleo anterior, perdón, en el periodo 3 y en el periodo 4, que fue donde se aplicó la aplicación de Respondus, entonces les va a tocar descargar la aplicación y por eso es que es importante hacer la prueba, el examen de prueba. Pero a este periodo académico se le incorporó otro ingrediente al sistema de control. Y es la cámara de video. O sea que ningún estudiante podrá presentar su examen parcial si su equipo no tiene cámara para poder grabar. Que yo tengo un computador y mi computador no tiene webcam, no tiene cámara de video, pues te tocará conseguirla o ir a otra parte o ir a un lugar donde sí exista un equipo con cámara de video, un portátil. Lo digo porque definitivamente ya es una decisión que se tomó
Estamos firmemente convencidos de que entre más nivel de exigencia le traslademos a nuestros estudiantes, mayor va a ser el aprendizaje y, por supuesto, mayor va a ser el nivel de calidad del egresado, que al final pues es nuestra razón de ser. Si nosotros sacamos al mercado de egresados con un nivel de aprendizaje bajo, estamos siendo irresponsables con la sociedad. Entonces, estos controles espero que los tomen de buena manera, los llevará seguramente a niveles de exigencia mayor a los que tenían antes, primero porque Respondo no les permite abrir ventanas simultáneas y segundo porque la cámara de video va a detectar alertas. ¿Qué tipo de alertas? Pues alertas como por ejemplo que usted esté desviando su mirada permanentemente o que esté generando una conversación o diálogo con alguien que esté cerca de usted, o que usted se pare del lugar donde está presentando el examen y se tardó 10, 12, 15 minutos en regresar. Entonces, eso evidencia que usted no está cumpliendo con una exigencia requerida para poder desarrollar el examen parcial y que seguramente el docente le va a corresponder, a todos los docentes nos corresponderá revisar el informe, porque no es que tengamos que ver todas las grabaciones de cada uno de los estudiantes, no. Esto equivale a más o menos lo que ocurre con Turnitin. Turnitin es una aplicación que cuando el estudiante entrega un informe escrito, el sistema se encarga de revisar qué porcentaje de lo que usted copió, perdón, de lo que está escrito es copiado de otras fuentes, sin haber sido citadas, y qué porcentaje es original. Asimismo va a ocurrir con Respondus Monitor, que es un sistema que identifica alertas y que cuando nosotros vayamos a revisar día después de que se termine el examen, el informe, nos vamos a dar cuenta que quiénes tienen alertas y qué porcentaje de alertas tienen. Aquellos que tengan porcentajes realmente significativos, pues nos tocará ver el video y esto podrá llevar a que el estudiante, si tuvo un comportamiento inadecuado durante la prueba, pues tengamos que hacerle ver qué fue lo que sucedió y evitar que esto se les convierta en un problema de tipo disciplinario o académico. En este primer periodo estamos haciendo una prueba piloto con Monitor, que es con la grabación de video, pero eso no los exime o los libera de responsabilidad en el sentido de que ustedes deben cumplir con lo que está pactado, y es que el examen lo deben de presentar son ustedes sin ayuda de nadie y que por lo tanto debemos ajustarnos a las indicaciones que nos han dado. ¿Tienen alguna duda respecto a esto, jóvenes? No, señor. Muy bien. Ay, qué pena. Sí, Daniel. Acerca de lo de grabar lo del entorno, Ajá. que rotando la cámara hacia arriba, hacia abajo, los lados. ¿Qué necesitas conocer de eso o qué dudas tienen? O grabar, o sea, donde uno está sentado para ver si está solo, es como para qué. Sí, exacto. Es un procedimiento que nos han pedido y está en la aplicación, no lo hemos inventado nosotros. Es un procedimiento que solicita que el estudiante gire su pantalla, su cámara, para ver que esté en ese momento en un lugar donde no esté acompañado de alguien más que le puede dar una ayuda para la solución del examen parcial. Pero, o sea, eso se haría empezando el examen, porque sí, es que uno todo el tiempo mueva. No. Todo el tiempo el examen. No. Una vez y ya. Iniciando y pare de contar. Gracias. Este tipo de aplicación puede tener de alguna manera personas que consideran que contribuye, otros que piensan que no contribuye, pero lo que estamos tratando de hacer desde la universidad es entender que si queremos elevar el nivel académico, el nivel de exigencia, obtener mejores resultados en las pruebas Saber Pro, pues tenemos que de alguna manera asegurarnos que el examen sí lo presente quien debe ser. Y esto tengo que ser muy sincero con ustedes. Terminando el periodo 3 en CEIPA, logramos identificar que alrededor de 120 personas estuvieron involucrados en intento de fraude. No decimos que fraude, sino intento de fraude. ¿Y qué significa intento de fraude, hombre? Que se generaron unas alertas en el sentido de que se estaba utilizando la misma IP por parte de 120 estudiantes para
presentar distintos exámenes parciales durante un fin de semana en distintos núcleos. Entonces, eso generó cierto grado de sospecha y estas personas fueron llamadas a proceso disciplinario, se les abrió proceso disciplinario y esto llevó a que la universidad los sancionara, a la gran mayoría de ellos. Algunos que reconocieron que habían contratado una empresa para que les hiciera el examen, La Solución Limitada, se llama la empresa, conocemos ya quién está detrás de eso y lamentablemente pues estos estudiantes, algunos con un nivel avanzado en la carrera, fueron sancionados por varios años, otros manifestaron sí haber contratado a Solución Limitada, la empresa Soluciones Limitada, o La Solución Limitada, y pues a ellos se les dio un tratamiento diferente, pero también fueron sancionados. O sea que jóvenes, el hecho de que la universidad esté implementando estos mecanismos de control es porque de alguna manera ya tenemos algunas evidencias que nos estaba dando a entender que era necesario incorporar mayores sistemas de control. Lamentablemente, el tener que llegar a esto no es algo que de una u otra manera estemos o que hayamos querido por sí mismos, sino porque lo que buscamos es que nuestros estudiantes, por el solo hecho de ser virtuales, no significa que estén terminando y no estamos juzgando a nadie, eso quiero que quede muy claro, pero que todos nuestros estudiantes finalmente, quienes se gradúen, sean porque al final cumplieron con las exigencias académicas y los objetivos de aprendizaje en cada uno de sus núcleos, sin ayuda de nadie. En caso tal de que necesitemos ayuda, pues ayuda, todos en algún momento necesitamos ayuda y para eso trabajamos en equipo, para eso hay actividades de trabajo en equipo, para eso estamos los docentes, pero no que alguien termine haciendo un trabajo por uno o termine haciendo un examen por uno. No siendo más, era necesario abrir un espacio de diálogo sobre esto, porque de lo contrario, pues se puede prestar para que hayan malos entendidos o inquietudes no resueltas, que creo que es el espacio indicado para hacerlo. Comencemos a hablar entonces de lo que veníamos analizando la vez pasada, la semana anterior, que era segmentación del mercado. ¿Alguien de ustedes estuvo en la videoconferencia anterior? En la tercera videoconferencia, ¿me podría decir alguno de ustedes si estuvo, qué fue lo que hablamos al final? Profe, Hola. hablamos básicamente de que consiste como en dividir el mercado en varios grupos, como para satisfacer las necesidades dependiendo pues como de la geografía, la demografía, la cultura, pues ese tipo de cosas. Correcto, Diana. Yo recuerdo perfectamente, y voy a abrir la presentación que les estaba compartiendo en su momento sobre segmentación de mercado. Y recuerdo que al cierre de la videoconferencia les hablé sobre que primero una compañía debe identificar su segmento del mercado y que luego, cuando identifica su segmento del mercado, a través del análisis de las variables demográficas, geográficas, psicográficas y conductuales, era necesario validar qué tan conveniente era ese segmento para la compañía. Por esa razón quiero preguntarles, ¿qué recuerdan de esa última parte que yo expliqué, que fue ya el cierre de la videoconferencia? ¿Cómo hago yo para validar, para constatar que ese segmento que he logrado identificar sea conveniente para la oferta de un bien o servicio que la empresa pretende dirigir, ya sea un grupo de consumidores o clientes potenciales? Hay una matriz, pero no recuerdo el nombre. Ok. Eso es normal que a nosotros nos ocurra y es que lo que uno dialoga en una semana anterior se nos olvide para la siguiente semana. Me refería a esto, jóvenes, a la segmentación de mercado, es decir, cómo lograr determinar que esa segmentación es eficaz y es conveniente para mi empresa. Yo hablaba de mesurabilidad, accesibilidad, sustanciabilidad, diferenciabilidad y aplicabilidad. ¿Sí lo recuerdan o no? Sí, usted al final Sí. tocó el tema. Bueno, yo lo voy a recuperar nuevamente porque veo que hay algún silencio, que cuando hay silencio es porque todavía no ha sido lo suficientemente claro. Hoy un estudiante hoy no,
hace 2 días atrás un estudiante, Manuel, que no ha vuelto a las videoconferencias, me planteó una pregunta en debates. Una pregunta que tenía que ver con lo que estoy en este momento dando a conocer. Me decía, profesor, explíqueme qué es eso de que una segmentación debe ser medible, accesible, sustancial, diferencial y aplicable. Pues yo me detuve a decirle que si nosotros tenemos identificado un segmento del mercado, y eso está en dudas e inquietudes por si lo quieren leer, y esto entra para el parcial, muy probablemente hay alguna pregunta que tenga relación con este tema. Yo le decía, mira, no es suficiente con que entiendas cuáles son las características del perfil del cliente. Es necesario que sepas cuál es el tamaño del segmento del mercado. Y ahí es donde me está diciendo en la segmentación, encárguese de analizar el tamaño de su segmento. Dígame cuál es el dato aproximado con el cual usted espera llegar a ofrecer el bien o servicio. Pregúntese a la hora de analizar la característica de accesibilidad si existen barreras de ingreso al mercado. Generalmente esas barreras tienen que ver con ¿qué, jóvenes? Cuando yo hablo de barreras de ingreso al mercado, ¿a qué me refiero? Denme una idea. ¿Qué puede ser una barrera para ingresar a un segmento del mercado? La competencia. Que haya mucha Sí. competencia. Sí, el posicionamiento que tenga otra marca en el mercado o otras marcas. ¿Qué otra cosa puede ser una barrera de ingreso al mercado? Que me impida tomar la decisión de ofrecer mi producto en un segmento que yo ya identifiqué. El precio. ¿El precio de quién? ¿Del competidor? Pues ¿O el de precio de mi ambos. empresa? Pensaría que de ambos, porque si por ejemplo es el mío y tiene un costo, digamos, muy elevado, pero lo que yo le ofrezco de pronto tiene, digamos, un plus o algo adicional, pues digamos que uno dice, bueno, por eso puede cobrar más, pero si realmente es muy elevado y es Claro, entonces porque, ahí digamos, mi estaríamos hablando producción de una estrategia del competidor que me supera en cuanto sí, al precio. Y eso podría llevar a que yo tenga que descartar la decisión de llegar a ese segmento. Las barreras de ingreso al mercado pueden ser de orden interno, como tú lo acabas de mencionar, y eso es un acierto en que tú lo hayas dicho, pero también tienen que ver en gran parte con los factores externos del entorno, un tema del cual ya recorrimos cuando hablábamos del micro y macroentorno. Cuando hablamos del macroentorno decíamos, préstele atención a lo que pasa a nivel de la economía, préstele atención a lo que pasa a nivel del entorno social y cultural, préstele atención a lo que pasa en el entorno tecnológico y en el entorno ambiental. Entonces, si yo me detengo a analizar la accesibilidad en términos de barreras de ingreso al mercado, probablemente un tema social puede ser un impedimento para yo atender un segmento que ya identifiqué. No sé si esto ya lo había contado en alguna de las anteriores reuniones que tuvimos en videoconferencia, pero un estudiante me decía que él quería montar una idea de negocio en un lugar de la ciudad de Medellín, en un sector residencial de la ciudad de Medellín. Y me dijo, Juan, mira, tengo ganas de montar un establecimiento de comidas rápidas de alitas a la barbecue y alitas picantes. Y le pregunté por qué lo quería hacer y me dijo, porque allí he podido observar, yo estoy visitando una amiga por ese sector y he podido observar que no hay esa oferta de producto. Es más, hay escasa oferta de productos de comida rápida, alimentos de comida rápida. Y le dije, perfecto, ahí hay una oportunidad. ¿Y qué tanto crees tú que es el tamaño de ese segmento? Me dijo, enorme. Y realmente es un segmento que podría decirse que al medirlo tiene un amplio tamaño. Pero cuando le pregunté, ¿qué has detenido a analizar si hay barreras de ingreso al mercado? Me dijo, no, profe. Le dije, por favor, hazlo y cuando lo hagas me cuentas. Y cuando lo hizo, se enteró de que en ese sector había un problema social de extorsión. Cobraban unos grupos al margen de la ley una cuota que le llaman una cuota que no tiene otra denominación que es extorsión. La vacuna. Y que la extorsión, la cuota que tenían que pagar, superaba el valor de lo que había que pagar por el arriendo del local. Y eso es un tema social, jóvenes. Y se convierte en una barrera de ingreso que cuando la descubrió, entendió por qué había tan poca oferta de comidas rápidas en ese sector
y se dio cuenta de que esa era una barrera de ingreso al mercado. Entonces, ¿qué opinan de eso? ¿Pasa o no pasa en la vida real? Sí, es complicado eso. Claro. Y si tú no lo analizas todo el tiempo, y si uno no analiza el comportamiento de la macroeconomía a nivel de la tasa de cambio, de la inflación, de las decisiones políticas, gubernamentales, de los proyectos de ley que están próximos a ser aprobados en el Congreso, de lo que se avecina en materia legal, en materia política. Entonces, si usted no le presta atención a eso, está desconociendo buena parte qué tanto le convendría a su empresa llegar a ese segmento del mercado. Si hablo de sustanciabilidad, me refiero a que un segmento es sustancialmente atractivo si es rentable. Si no es rentable, tendría que tener una compensación muy significativa. ¿Cuál sería? Por ejemplo, pregunto, ¿ustedes estarían dispuestos a atender un segmento del mercado donde el margen de rentabilidad sea en una proporción menor a lo que usted considera debería obtener como rentabilidad? ¿Sí o no? ¿Usted estaría dispuesto a llegar a un segmento del mercado donde por estudios y análisis que ha hecho, ese segmento le arroja rentabilidad muy baja o baja? Pero depende de lo que quiera la empresa, porque de pronto si está buscando no tanto rentabilidad, sino, no sé, posicionamiento o otra cosa, de pronto en ese segmento le podría funcionar aunque la rentabilidad no sea la esperada o la que necesita. Correcto. Quiero escuchar a alguien más que nos comparta su opinión al respecto. Yo acabo de dar una opinión, una pregunta, encuentro que hay una respuesta clara, que eso depende de los objetivos que la empresa tenga claramente definidos. Probablemente el objetivo sea aumentar la participación en el mercado, pero no obtener unas utilidades significativas. O probablemente unos márgenes de rentabilidad para ellos es algo que interesa, pero que tiene que ir de la mano con otro análisis. De los que ya hemos analizado, ¿usted con cuál lo articularía? De esas características que estamos viendo ahí en la imagen, medible, accesible, sustancial, diferencial y aplicable. Si yo digo el segmento del mercado no es tan atractivo por los márgenes de rentabilidad tan bajos que tiene, ¿cómo hago para que realmente sea atractivo? ¿O lo descarto simplemente? ¿Sí soy claro con la pregunta? Sí. Pues, profe, yo pienso que ahí sería como medible, porque es como llegar a un lugar donde usted va a evaluar, pues, si funciona o no funciona, y si a largo plazo le puede generar más ingresos. Es que Claro. usted puede llegar, se posiciona y de pronto los productos son tan buenos o el servicio es tan bueno que las personas te van a elegir. Entonces, como ya tenés de pronto una fama, ¿cómo se dice? Un reconocimiento, pues entonces las personas van a querer volver y ya puedes empezar a tener más ganancias. Entonces Correcto. sería para mí medible. Estoy completamente de acuerdo con lo que tú has dicho. Voy a poner un ejemplo. Hay empresas que no quieren ser las de mayor participación en el mercado, pero sí las más rentables. Que su producto sea el más rentable. Y hay otras que pretenden tener la mayor participación en el mercado y conscientes de que la utilidad está ligada al tamaño del segmento que están atendiendo. O sea, que la rentabilidad es mínima, pero para eso tienen que tener un volumen de ventas muy elevado. Y hay otras que la participación en el mercado es menor, pero la rentabilidad es muy alta. ¿Les queda claro eso? Es lo que hablabas en la anterior videoconferencia de esta empresa de gaseosas, que buscaba el 1%. Claro, y hace poco que visité a Uteco Yamaha, me decía el gerente administrativo y financiero, nosotros no queremos ser la empresa con mayor participación en el mercado. Nos interesa tener una participación y ir mejorando la participación, pero no nos interesa ser la número 1 en participación, sino la más rentable. Y eso es válido, porque quizás otras marcas en el mercado pueden superar la participación que tiene Yamaha, Colmotos Yamaha, quizás comparado con otras marcas, sea Uteco, sea AKT o cualquier otra, Suzuki, pero que al final
Eso es una apuesta estratégica que una compañía decide y que a la hora de usted atender un segmento del mercado puede decir, si estamos apostándole a un segmento con atractivos márgenes de rentabilidad o con márgenes de rentabilidad reducidos, pero con un tamaño del segmento del mercado muy amplio al que podemos atender. Esa es una consideración que hay que analizar. Diferenciable es que no se nos parezca un segmento a otro, porque de lo contrario terminamos compitiendo con nuestras mismas marcas. En este caso, si la empresa tiene un portafolio amplio con distintas marcas, lo que podemos hacer y lo debemos de hacer es evitar que nosotros saquemos nuevas marcas de productos al mercado para competir con marcas que ya tenemos en el mercado. No, a eso nosotros debemos prestarle atención para no canibalizar nuestras propias marcas y diferenciarnos de otras marcas que hay en el mercado. Es decir, voy a segmentar el mercado. ¿Cómo hago para que mi producto vaya dirigido a un segmento diferente al de otros? O si quiero atender el mismo segmento que están llegando otras marcas, pues sí tengo que tener muy claro cómo me voy a diferenciar. Y aplicabilidad es la característica que nos habla de las capacidades y los recursos disponibles de la empresa para atender las exigencias y la demanda de ese segmento del mercado. Hasta ahí podemos entonces analizar dos pasos del proceso de la segmentación. El primero, repito, que consiste en analizar los factores que corresponden a describir el perfil del segmento, donde cada uno de esos factores involucra unas variables. Hablo de factor demográfico, geográfico, psicográfico y conductual, que lo explicamos en la videoconferencia anterior. ¿Recuerdan? Que lo vimos la semana pasada. Y que está en la presentación. Sí, sí, profe. Aquí está, ¿cierto? Aquí. Segmentación conductual, segmentación demográfica, geográfica. Mírenlos ahí en la imagen. ¿Qué paso creen ustedes que es el que hay que seguir después de que ya analizamos el perfil del segmento del mercado y lo identificamos y analizamos la eficacia de llegar a ese segmento con la consideración de que realmente nos conviene o no nos conviene llegar a él? Una vez consideremos que sí nos conviene y tengamos claramente definido el perfil, ¿cuál creen que es el siguiente paso? Definir la estrategia de segmentación, jóvenes. Es el tercer paso, definir la estrategia de segmentación. Y voy a hablar de estas estrategias porque es necesario que ustedes las conozcan. Porque cuando yo ya tengo claro la conveniencia de llegar a él, tengo que saber si mi empresa se va a involucrar en una estrategia de segmentación no diferenciada, o tal vez diferenciada, o concentrada, o lo que llaman algunos un micromarketing, un marketing local, un marketing individual. Entonces tenemos distintas opciones en cuanto a estrategias de segmentación. Hablemos del marketing no diferenciado. ¿Lo conocían? ¿Ya leyeron un poco sobre lo que significa o no? Ustedes ven la misma imagen que yo les compartí en este momento, donde hablamos de marketing meta, estrategias de marketing meta. Sí. Ok. Sí, señor. ¿Qué comprenden acerca de un marketing no diferenciado? ¿Qué es eso? ¿Ustedes qué entienden por eso? Como salir al Que le mercado llega a sin, todo el mundo. sí, como salir al mercado sin hacer una investigación previa, sino como ofrezcamos este producto al que le sirva bien y al que no Que le también. caiga. ¿Y Yo qué en cambio concepto pensaría les que de merece? pronto, yo pienso que tal vez de pronto puede ser como mucho de los productos de consumo masivo, por decirlo así, pues no sé, que digamos le puede llegar a mucho tipo de público y no necesariamente es que no han estudiado, digamos, el mercado, sino que llega a mucho tipo de público. Uh-huh. Sin embargo, ¿quién acabó de hablar? Mónica. Mónica, qué bueno. Mónica, te digo lo siguiente. Es común que terminemos creyendo que los productos de consumo masivo aplican una segmentación no diferenciada. Pero te tengo que decir que eso ocurría hace muchos años atrás, que todavía hay algunas empresas que quieren seguirlo haciendo equivocadamente. Te lo digo de la siguiente manera, el atender un mercado amplio
en cuanto a tamaño no significa que no lo estemos diferenciando. Lo que yo creo es que el mercadeo diferenciado fue una estrategia que tuvo éxito hace ya muchos años, donde las compañías podría decirse que estaban convencidas de que todo lo que ofrecían lo podían comercializar y que seguramente el mayor interés de parte de ellos era cubrir tener una amplia cobertura, llegar a un mercado muy, pero muy amplio y donde la verdad no era prioritario identificar sus diferencias con respecto a otros. Se asumía que ese producto podía satisfacerlos a muchos o a quizás todos los que hacían parte de una población, en este caso de un mercado más amplio, de la misma manera. Con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que las compañías que ofrecen productos de consumo masivo ya no están aplicando esta estrategia, por el contrario, están aplicando el marketing diferenciado. ¿Y en qué se sustenta ese análisis? Pues yo se los voy a dar a conocer con ejemplos. Vamos a ver si lo que estoy diciendo tiene algo de razón o no. Para quienes tienen un poco más de 20 años o 25 años, va la pregunta, porque para responderle hay que tener claro qué ocurría hace 15 años atrás, o quizás 20. Y yo lo que les quiero preguntar es, si yo quería consumir hace unos 20 años o 15 años atrás un snacks, es decir, un pasabocas empacado de papas empacadas al vacío, ¿cuántas opciones tenía de una misma marca en cuanto a sabor? Como 3. Y de pollo. ¿Cuál fue la primera y la que lideró por mucho tiempo la demanda? La natural. Papas naturales. ¿Qué viene después? Limón. Limón. Y luego la innovación fue con sabor a pollo. ¿Sí o no? Si yo les digo a ustedes, jóvenes, si usted se antoja hoy de comerse un pasabocas de papas, ¿cuántas opciones tienes de una misma marca en cuanto a sabor? Ya hay muchísimas. Demasiadas, diría yo. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Eso qué me está diciendo? Que la empresa hace muchos años creía que podía atender a todo el mercado con un tipo de sabor, o tal vez con 2, o a la hora de la verdad hasta con 3. Pero cuando ya son 3 los sabores, ya está diferenciando. Cuando son 2, ya está entendiendo que con 1 no es suficiente. Pero cuando estás ofertando un producto con el cual esperabas atender a todos de la misma manera, eso es un marketing no diferenciado. Pero cuando entiendes que a uno les gustan las papas con sabor a limón, pollo, pimienta, con sabor a hamburguesa, con sabor a mayonesa, con sabor a salsa de tomate, con sabor casero, en fin, con todas las que hay variedades en el mercado, porque te das cuenta que puedes atender varios segmentos del mercado con varios productos. ¿Alguien iba a opinar algo? No, pues que te quería preguntar con respecto a Tang, que nos ponías el ejemplo de que ellos muy reconocidos, pero cayeron pues finalmente. De pronto ellos estaban muy enfocados a un marketing no diferenciado. Y no ¿Cuál empresa? Qué pena, no escuché. Tang, la de los... la marca de bebida instantánea. Sí, señor. Sí, o sea, hay que tener claro es que una estrategia para ser no diferenciada es que tengas un producto en una categoría y crees que con ese producto puedes atenderlos a todos de la misma forma. Pero cuando logras descubrir que hay varios segmentos con características diferentes en cuanto a lo conductual, en cuanto a lo psicográfico, en cuanto a lo demográfico y en cuanto a lo geográfico, usted entiende que no puede seguir ofreciendo un solo producto para todo el mercado, sino varios productos para varios mercados. Pero sigamos haciendo preguntas. Si yo quería consumir un snacks, ya, en este caso hablemos de un cereal, dejemos de lado los snacks, un cereal. Hace 20 años, ¿cuántas posibilidades tenía yo?
de una misma marca. Las azucaritas era como lo más. La primera fueron las azucaritas y luego vino los Choco Crispies. Los Choco ¿Y hoy Crispies. cuántas opciones tienen? Uy, muchísimas. Muchísimas. Yo recuerdo que en mi casa comprábamos salsas para poder consumir alimentos de una marca como es Fruco. ¿Cuántas opciones teníamos hace 20 años? 3. Salsa de tomate, mayonesa y mostaza. Hoy, ¿cuántas opciones tiene? Se fue la luz acá y volvió. Se nos cortó la señal, jóvenes. Hola.